Ok, creo que ya estoy grabando. Buenas noches, profesor Alfredo. Nosotros somos el equipo número 2 de la materia de control. Esta es la presentación de nuestra práctica número 4, la realización de un sistema de tanques de fluidos en su medición de sus alturas mediante controladores. Ahora el equipo está formado por José Suárez Franco, por Anel Rodríguez Leonardo, por Julio Montiel Torres y por María Fernanda Hernández Méndez y su servidor, José Manuel Carmón Hernández. Ahora pasaré a presentar mi pantalla para que puedan ver la práctica. ¿Me, me pueden decir si ya se ve? Ya Sí. se ve. Ya se ve. Ok, bueno, profesor, como se puede ver en la pantalla, se ve la práctica número 4 de la materia de control de la ingeniería en sistemas automotrices. Como nos podemos dar cuenta, el nombre se llama control de sistemas, el nombre de la práctica es selección y control de un sistema físico. Pasamos al nombre, esta es la práctica de mi compañera María Fernanda, no afecta en nada ya que todas tienen exactamente lo mismo y será explicada mediante los procesos que nosotros encontramos. Pasamos a lo siguiente de la práctica, aparece el nombre de la unidad y una breve introducción. Aquí pues es más que nada lo que nosotros estudiaremos mediante esta unidad, que es la elaboración de modelos matemáticos, un modelado matemático y el análisis de la respuesta de los sistemas que se construyen en esta descripción. Eso es más que nada lo que nosotros hemos visto durante la realización de la práctica anterior, más complementos de la nueva unidad. Pasamos a los objetivos de la competencia específica a desarrollar. Se implementar un control en un sistema físico que nosotros decidimos en equipo para poder llevar a cabo los puntos de esta práctica y un resultado de aprendizaje que es poder explicar el modelo de un sistema físico mediante un análisis matemático e implementar un control. Posteriormente pasamos a los conocimientos previos. Esto es de determinar lo que nosotros a lo largo de la materia pues hemos llevado y hemos tratado de complementar unidad con unidad, práctica con práctica, examen con examen. Tenemos actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje. Esto ya es más que nada relacionado hacia docente y alumno para ver el comportamiento con el que nos vamos desempeñando durante la práctica. Pasamos al punto número 6, que es la descripción del procedimiento. ¿Qué es lo necesario o material de apoyo de cual cada miembro de esta práctica tiene que contar para poder eh, desempeñar los puntos que desarrollaron? Tenemos un diagrama del sistema que lo presentaremos, la bibliografía sobre las ecuaciones diferenciales y modelado de sistemas, que son lo que usted nos ha subido a los apuntes, y bibliografía sobre el diseño de control. Entonces contamos con estas equipaciones, con este material, más lo que nosotros por nuestra cuenta decidimos investigar para poder complementar cada práctica. Pasamos al punto 6.2 del desarrollo de la práctica, como usted puede ver en pantalla. Son cada uno de los puntos que esta práctica compone, desde un sistema, las ecuaciones de transferencia, las expresiones de modelados, salidas, encontrar polos y sintonización de PID, más adelante otras formas de control y de análisis. Entonces, a continuación, mi compañero Julio escribirá los primeros puntos de esta práctica, así que lo dejo con él. Bueno, comenzamos con el 6.3, que son los cálculos y aplica. En el punto número 1 nos dice elegir un sistema de su elección. El sistema seleccionado debe ser lineal invariante en el tiempo. De no ser un sistema lineal, se debe de linealizar por la expansión de series de Taylor. Y nosotros como equipo definimos tomar un sistema de control de flujo en dos tanques de agua que se interconectan por válvulas. En este caso nosotros ahí podemos observar el diagrama que tenemos y posteriormente arriba una pequeña descripción que nos dice con frecuencia los procesos industriales implican un flujo de líquidos a través de tubos y tanques conectados. Si se introduce el concepto de resistencia y capacitancia para tales sistemas de nivel de líquido, es posible describir en forma simples las características dinámicas de tales sistemas. Bueno, ahora vamos a continuar con el punto número 2. ¿Podrías bajarle tantito? Sí. Ok, el punto número 2 nos dice encuentra las ecuaciones diferenciales que describen el sistema. Como podemos observar, contamos con dos. La del tanque 1 nos dice que el área es constante, entonces es por eso que determinamos
A1 por dH1 sobre dt. dH es la diferencial o derivada de la altura que tiene en este caso el tanque. Esto nos da como resultado QI menos QM, que QI es la entrada y QM es la salida, por así llamarlo. De igual forma, en el tanque 2 contamos con el área 2, derivada diferencial de la altura, sobre el tiempo. Igual tiene una entrada QM y una salida que sería la del caudal de QO. Esto en referencia de acuerdo al diagrama que habíamos presentado desde un principio. Bueno, en el punto número 1. ¿Podrías bajarlo otro poco, por favor? Ok, asumiendo una resistencia al flujo lineal. Esta resistencia del flujo lineal que se opone en nuestro sistema es la válvula QM, ya que está en la interconexión de los tanques. Entonces, de ahí deducimos las siguientes ecuaciones, que es QM es igual a la diferencia de las alturas H1 menos H2 por la resistencia de la válvula 1, que sería R1. Sustituyendo los valores en QM, nos da una ecuación de área 1 derivada de la altura con respecto al tiempo, es igual a QI menos H1 menos H2 sobre R1. Multiplicando la ecuación por R1, nos da A1 o área 1 por la resistencia 1 derivada de H1 sobre el tiempo es igual a R1 QI menos H2 menos H1 más H2. Ahora pasamos a la constante del tiempo, que es tau 1 igual a área 1 sobre R1. La constante del tiempo demora, o podríamos deducirla del tiempo que demora el tanque número 1 para llenarse totalmente y la altura que mantenga este para equilibrarse. Entonces tenemos que tau 1 es derivada de H1 sobre dt más H1 menos H2 igual a R1 por QI. Continuando con lo de tau y sustituyendo la ecuación, tenemos que tau 1 derivada de la altura 1 sobre dt más H1 menos H2 es igual a R1 por QI. Aquí es donde vamos a aplicar la transformada de Laplace, ya que nuestro sistema cuenta con ecuaciones totalmente lineales, ya que si no lo fuera tendríamos que aplicar lo de las series de Taylor. Bueno, continuando, simplemente lo que es una derivada se convierte en una S y posteriormente también se agrega. Entonces tenemos que tau 1, ahí es donde tenemos la S, es H1 de ds más H1 de S menos H2 de S es igual a R1 QI de S. Ahora pasamos a despejar la altura de H1 y tenemos la ecuación de la altura del tanque número 1, que nos dice que H1 de S es igual a R1 sobre tau 1 de S más 1, multiplicado por QI de S más 1, tau 1 de S más 1 por H2 de S. ¿Podrías bajarlo otro poquito? Ahora vamos a asumir una resistencia al flujo lineal, la cual ahora tomamos la ecuación de QO, que es igual a H2 o la altura 2 sobre la resistencia 2, que en este caso es lo de la válvula de salida. H2, bueno, A2 nos da el área por derivada de H2 sobre dt es igual a la diferencia que tenemos en las alturas de H1 menos H2 sobre la resistencia 1 menos H2 sobre R2. Haciendo las sustituciones adecuadas, multiplicando, nos da H2R1 por R2 derivada de H2 sobre dt igual a H1 menos H2 por R2 menos H2 por R1.
Ahora sacando la constante del tiempo en tau 2, nos dice que es igual a la área 2 sobre la resistencia, por la resistencia 2. Tau 2 por R2 por DH2 sobre DT más H2 R2 más H2 R1 es igual a H1 R2. Aquí también volvemos a aplicar lo de la transformada de Laplace y nos dice que tau 2 por R2 de S es H2 de S más H2 de S R2 más H2 de S RU por R1 es igual a H1 de S por R2. Sustituyendo nos da los valores de tau 2, R2 de S más R2 más R1 de H2 de S. Esto es igual a H1 de S por R2. Ya por último tenemos la siguiente ecuación que nos dice de resultado, que nos dice que tau 2 por R2 de S más R2 más R1 por H2 de S es igual a R1 por R2 sobre tau 1 de S más 1, multiplicando a QI, que sería nuestra entrada, de S más R2 o resistencia 2 sobre tau 1 más 1 de la altura 2 de S. ¿Podrías bajarle otro poquito? Ya por último, nos dice el punto 3 que encontremos la función de transferencia de y de s sobre u de s, donde yt es la salida y ut es la entrada del sistema. Para este punto nosotros los determinamos con las ecuaciones ya anteriormente hechas en el punto 2, donde nos dio como resultado que la altura 2 de s sobre la entrada de QI de S es igual a la resistencia 2 sobre tau 1, tau 2, S cuadrada más T1, tau 1 más tau 2 más área 1 por R2 de S más 1. Esa sería nuestra función de transferencia. Y ahora continuamos con mis demás compañeros para que expliquen los siguientes puntos. Ok, aquí ya pasamos a lo que es el punto número 4, el cual nos expresa que debemos encontrar el modelo de sistemas de variables de estado. Bueno, principalmente las variables de estado es otra forma de poder explicar o expresar lo que es una función de transferencia, como la que mi compañero Julio ya presentó en el punto anterior. Primeramente, lo que nosotros hacemos es encontrar las ecuaciones diferenciales para poder ser utilizadas en este tipo de sistema de variables de estado, tanto del tanque 1 como del tanque 2. Dependiendo de las ecuaciones, como ya se vieron en el comportamiento de los puntos anteriores, tenemos primeramente derivada de H1 con respecto al tiempo. Esto obviamente hace mención a lo que es el tanque 1 por las mismas variables que presentamos. Esa derivada de H1 con respecto al tiempo va a ser igual a 1 sobre tau 1 por R1 QI menos H1 más H2. Esta ecuación lo que nos describe es el funcionamiento de las ecuaciones diferenciales y del comportamiento de control que nuestro tanque 1 va a tener con respecto a la entrada y a la salida que nosotros le estemos presentando. Posteriormente tenemos lo que es la segunda ecuación diferencial, aquí haciendo mención al tanque 2, que es la derivada de H2 con respecto al tiempo es igual a 1 sobre tau 2, que es el tiempo de llenado de este tanque. Esto se va a multiplicar por H1 menos H2 y esto va a ser una resta de la fracción o de la división de H2 por R1 sobre tau 2 R2. Ya teniendo estas ecuaciones obtenidas y conocidas para las ecuaciones diferenciales de ambos tanques, pasamos a la definición de las variables de estado. Estas variables de estado lo que nos van a hacer es poder encontrar tanto x1, x1 punto, x2 y x2 punto. Esto va a ser posible, como se ve en el siguiente punto, una sustitución. Primeramente las definimos, tenemos que x1, aquí ya con la variable de t, es igual a H1, aquí igual ya con la variable t le quitamos la s para poder implementar esto. Tenemos que ese es x1, x1 punto evaluado en t va a ser igual a la derivada de h1 por t con respecto al tiempo. Lo mismo va a ser en el caso de x2, como nos dimos cuenta en el caso de x1 es el tanque 1, en x2 va a ser con el tanque 2. Tenemos que x2 con respecto a t va a ser igual a h2 con respecto a t. Y x2 punto va a ser con respecto a t va a ser igual a la derivada de h2 con respecto a t
sobre dt. Y tenemos que definir también nuestra salida, udt, que aquí nosotros desde el principio de las ecuaciones que se presentaron en puntos anteriores, definimos que qi era nuestra salida. Pasamos a la sustitución, como ya les había hecho mención, de las variables de estado. Como nos podemos dar cuenta, aquí son se sustituyen las variables que se definieron anteriormente, teniendo x1 punto con respecto al tiempo, lo que ocupaba antes el valor de la derivada de h con respecto a t. Esto va a ser igual a 1 sobre tau 1 por R1. Aquí tenemos u de t, lo que antes era la multiplicación por qi, menos, aquí tenemos x1 y x2. Aquí anteriormente estaba h1 más h2, entonces cambian sus variables. Pasamos a lo que es la segunda ecuación diferencial. Aquí, como lo mismo que en la anterior, se sustituye las variables de estado, donde antes se encontraba lo que era h2 con respecto al tiempo. Aquí ya se pone x2 punto con respecto a t, que esto va a ser igual a 1 sobre tau 2 por x1 menos x2, lo mismo que en la ecuación de arriba, donde estaba h1 va x1 y donde estaba h2 va x2. Todo esto menos x2, donde antes había un h2, por R1 sobre tau 2 R2. Ya definidas estas ecuaciones de variable, pasamos a la forma matricial. Ya dentro de la forma matricial marcamos inicialmente lo que es x1 y x2 en un principio para poder ser multiplicados y ser analizados en qué parte de las ecuaciones anteriores se encuentran estos valores. Lo vamos a sacar con respecto a lo que es x1, x2, que son las sustituciones. Dependiendo de las ecuaciones anteriores, la matriz se va acomodando cuál es el compañero, si así se le pudiera decir, de lo que estamos buscando, x1 o x2, en la primera y segunda ecuación. Nos podemos dar cuenta que tenemos h2 menos h1 y h1 y menos r1 sobre tau 2 r2. Esto va a ser sumado con las trasalidas o lo que está acompañado de nuestras salidas en cada una de las ecuaciones, como si nos podemos dar cuenta, en la única ecuación que está acompañada de la salida, que nosotros la definimos como qi, es R1, que se encuentra en la primera ecuación diferencial. En la segunda no lo tenemos, entonces tendremos un 0 en esa parte de la matriz, todo esto multiplicado por u, que es nuestra salida. Ahora tenemos y es igual a lo mismo de la salida que marcamos arriba en y. Nuestra matriz es de 1 por 2. Tenemos 0 y 1 y una matriz vertical de x1, x2. Igual con respecto en donde se encontraba las ecuaciones anteriores. Ahora, ya he explicado esto, pasamos al punto número 5, que nos menciona que debemos encontrar la salida YT ante una entrada de escalón unitario, utilizando transformada de Laplace, utilizando la solución de la ecuación de estado. Pasamos primeramente, como se puede ver en el principio de la resolución, lo que es nuestra función de transferencia que ya se había marcado anteriormente. Tenemos que determinar la entrada. Lo primero que tenemos que es en qi ya con respecto a tiempo, con respecto a t va a ser igual a 1 para t menor que 0. Se va a aplicar una transformada de Laplace a la entrada que ya se marcó, qi en s. Nosotros sabiendo que para la entrada de escalón unitario se utiliza las variables s y en esta variable se va a utilizar 1 sobre s. Después se tiene el despeje de h2 porque h2 es el sistema que nosotros tratamos de controlar, va a ser nuestra salida, sí, nuestra salida prácticamente. Entonces, tenemos ya sustituyendo con los valores que nosotros encontramos del sistema, tenemos que es 14.93. Todo esto va a ser divididos por 4599.6 s cuadrada más 180.835 s más 1, todo esto multiplicado por s. Llegamos a lo que es la expansión de las fracciones en fracciones parciales para números reales. Tenemos que a 0, a 1 y a 2, todo esto con respecto, van a ser divididos en una suma de s más 0.00665 para 0. Luego a1 va a ser dividido sobre s más 0.0326 y a2 va a ser solamente dividido sobre s. Con ayuda de un software Wolfram Alpha se obtuvieron los valores de a0, a1 y a2. Tenemos los valores ahí mostrados en la resolución. Sustituyendo los valores obtenidos por el software de los valores de A, tenemos primeramente en la primera ecuación 18.75, 16 sobre S,
más 0.00655 más 3.821.62 sobre S más 0.0326 y más 14.93 sobre X. X sería S. Ahora, para poder determinar esto, se realiza la transformada inversa de Laplace a la misma suma de las mismas fracciones parciales. Tenemos que es transformada inversa de Laplace de la primera fracción parcial, que es 18 bueno, los valores que ya se mencionaron, más la siguiente, más la siguiente. Estos valores, como se muestran acá abajo, y fueron sacados, y tenemos que la suma es de menos 18.700, bueno, 7516 por E a la menos, bueno, del exponencial de menos 0.000675 de T, más 3.82162 por E el exponencial de menos 0.00326 de T y más 14.93 H de T. Bueno, aquí es la resolución de la aplicada, bueno, de la aplicación de la transformada inversa de Laplace y la resolución del punto número 5. Ahora pasamos al punto número 6. Bueno, como vemos, voy a explicar sobre los ceros de la función. Como vemos, tenemos la primera función, que es la función de transferencia. Lo que tiene es nos dice que no tiene ceros, puesto que no tiene una variable s en el numerador. Por lo que nos sigue es los polos de función, ya que nos daremos los valores a nuestra ecuación de transferencia. En este caso vamos a medir los parámetros que tenemos en el modelo. Con ello vamos a medir los caudales hasta que se encuentren en un equilibrio de temperaturas, con lo que nos referimos a ambas temperaturas que representan las variaciones, ya que la altura 1 es 1.793 metros, altura 2 es igual a 0.746 7.465 metros, y área 1 es igual a 3 metros cuadrados, área 2 es igual a 3.5 metros cuadrados. Ya que gracias a esto podemos considerar, asimismo, tras medir las áreas, se obtuvo un caudal que es QI es igual a 0.5 metros cuadrados sobre segundos. Esto igual como ambos, y los valores de nuestras áreas es igual a lo que a las áreas 3 metros sobre metros cuadrados y área 2, 3.5 metros cuadrados. Ya lo que nos sigue es, de esta manera podemos obtener la resistencia, ya que R1 es igual a la diferencia de altura 1 y altura 2 sobre Km, ya que nos da un resultado de 20.93 segundos sobre metros cuadrados. Y por lo mismo tenemos que R2, que es resistencia, es igual a altura 2 sobre Q0 es igual a un resultado de 14.93 segundos sobre metros cuadrados. Igual tenemos ahora los valores de tau, que es el tanque 1, es igual a área 1 por resistencia 1, que nos da como igual que es 3 metros cuadrados por 20.93 segundos sobre metros cuadrados, nos da un resultado de 62.79 segundos sobre metros. Igual tenemos tau es igual a área 2 por resistencia 2, nos da un resultado que es 3.5 metros cuadrados por 20.93 segundos metros cuadrados, es igual a 73.255 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahora vamos a identificar sobre las variables y encontrar los valores, ya que tau 1 por tau 2 S cuadrada más la suma de tau más tau 1 más tau 2 más área 1 por resistencia 2 por S más 1, ya que esto nos
nos da un resultado de 4.596.6 S cuadrada más 180.835 S más 1. Y esto nos quiere decir que 4.599 es el inciso A, es la variable A, el 180 es la variable B y el 1 es la variable C. Ya que tenemos la fórmula general que es S es igual a B menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada más 4AC sobre 2A. Esto es igual a menos 180.835 más B raíz cuadrada de 180.835 al cuadrado menos 4 veces por 4.599.6 por 1 sobre 2 por 4.599.6 y tenemos como un resultado que S2 es igual a 0.0656 y S3 igual como menos 0.0325. Y gracias. Bueno, ahora pasamos al punto 7 y el punto 8 que de hecho van ligados, y es expresar la ecuación de transferencia por medio de fracciones parciales. Como lo vimos en el punto anterior, para los polos de la función, nosotros ya asignamos los valores a digamos que a nuestros parámetros, las alturas, las áreas, los caudales y las resistencias que van a llevar nuestras válvulas. Esto lo hicimos con la finalidad de simplificar términos y poder hacer esto un poco más rápido y para nosotros, digamos, de una manera más fácil. Ahora, esto, como se debió haber dado cuenta, ya lo empezamos a hacer desde el punto número 5. Empezamos a sustituir los valores y que vienen expresados en el punto número 6, antes de poder encontrar nuestras raíces. Como podemos observar, las raíces que nosotros encontramos son 2 y ambas son solamente número real, no cuentan con un número imaginario. Por lo tanto, para expresar nuestras fracciones parciales por expansión, es necesario utilizar la fórmula que aquí se encuentra, que es A. Nosotros los pusimos como A0 y A1 nuestras variables de arriba, y lo que ponemos abajo es S y las raíces que encontramos. La primera raíz, que es S2, y la segunda raíz, que es S3, que es lo que sustituimos en la parte de abajo. Con hacer esto un poco más fácil, nosotros nos ayudamos del software Wolfram, y el software Wolfram ya nos arrojó los valores de A0 y A1 que podemos encontrar a continuación. Una vez sustituyéndolos, podemos pasar al punto 8. Y el punto 8 es describir la fracción que nosotros hemos obtenido. Y como se podrá dar cuenta, nosotros obtuvimos una de primer orden, puesto que la expresión de segundo orden es nuestra función de transferencia, pero tuvimos que descomponerla puesto que así nos marcaba el procedimiento, por lo que ahora las fracciones parciales han quedado de primer orden. Y ahora pasaremos al punto número 9, que es la realización de la estabilidad de Raoult. Bueno, el punto 9, como ya lo mencionaron anteriormente, se refiere a realizar el análisis de la estabilidad de Raoult. Primero que nada, vamos a ocupar lo que es nuestra función de transferencia. Como lo habían mencionado ya anteriormente, estamos colocando los valores, en este caso valores reales, en nuestro sistema. Para esto, nosotros vamos a identificar en nuestra función de transferencia que lo único que nos va a interesar va a ser el polinomio que se genera en nuestro denominador. El numerador, en este caso, no nos va a interesar. Bueno, pues siendo así, primero vamos a tomar el denominador de la ecuación de transferencia o la ecuación característica y lo vamos a ordenar de mayor a menor, según pues el grado de potencia. Después lo que vamos a hacer es construir la tabla de Raoult. Vamos a colocar en la primera columna toda la potencia de S. Para esto, con el polinomio,
vamos a hacer, en la ecuación de transferencia, vamos a completar las primeras dos filas que van a ser las más importantes de nuestra tabla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a mirar los coeficientes de nuestro polinomio. El primer coeficiente que tenemos vale 3281.09. Este coeficiente lo vamos a colocar en la primera columna. Posteriormente, vamos a la parte de abajo y vamos a colocar el otro coeficiente, que es 159.83. Ahora, vamos a la parte de arriba y vamos a colocar el último término, y en este caso es 1. Y así vamos a ir en forma de zigzag, si es que tuviéramos más coeficientes. Hasta ahí tenemos las dos primeras filas, que como lo mencionaba son las más importantes. Ahora bien, los otros elementos que componen el arreglo de root, pues los desconocemos. Y lo que vamos a hacer, pues es compararlo con incógnitas. En este caso, la incógnita que nosotros vamos a completar va a ser B1. Y bueno, pues B1 vamos a determinar de la forma. B1 en el numerador vamos a hacer como determinante negativo al revés. Por eso es que tenemos en B1 es igual a A1 por A2 menos A0 por A3. Ahí tuve un pequeño error. No tendría que ser A0 menos A3, sino A0 por A3. Y va a estar dividido entre el número que está arriba de la incógnita. Por eso es que tenemos A1. Si nosotros lo sustituimos, vamos a tener que 159.83 por 1 menos 3281.0 por 0 entre 159.83. Esto nos da un resultado de 1, el cual lo vamos a colocar en nuestra tabla donde está nuestra incógnita. Y pues vamos a proceder a saber si nuestro sistema es estable, si tiene una estabilidad. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Pues nos vamos a ir a nuestra columna pivote y vamos a ver si hubo un cambio de signos. Si no hay un cambio de signos, esto quiere decir que pues nuestro sistema es estable. Y nos damos cuenta que es así. Al no existir un cambio de signo en la primera columna, que corresponde al número de polos inestables, por tanto, podemos nosotros determinar que pues el sistema o nuestro sistema es estable. Y pues procedemos a la realización o la explicación del siguiente punto. Bueno, para el siguiente punto ya tenemos que establecer el control PID. ¿Cómo vamos a hacer este establecimiento del control PID? Tomaremos nuestra función de transferencia, sustituiremos los valores y luego realizaremos las operaciones pertinentes para poder encontrar el sistema de lazo abierto, como lo vemos que está adentro de nuestro GS. Bueno, una vez obtenido nuestro sistema de lazo abierto, lo meteremos a un control PID. Como sabemos, el control PID es proporcional, integral y derivativo. El proporcional se refiere a lo que está pasando en nuestro sistema en el momento en el que nosotros lo estamos midiendo. La parte integral es la que controla lo que pasó antes de que nosotros empezáramos a medir, y la parte derivativa podría decirse que es una de las más importantes, puesto que intenta predecir cuáles serán los futuros cambios o los futuros errores que podría sufrir nuestro sistema. Una vez que metemos, ¿podría bajar un poco, por favor? Ahí, gracias. Ahora, una vez que metemos nuestro control PID, como lo podemos ver, y tenemos nuestro controlador, es momento de empezar a asignar valores a KP, KI y KD, en ese orden. Como primero, asignaremos los valores a KP, que es la parte proporcional. Siempre se tiene que empezar por ahí. Nosotros asignamos el valor de 50, dejando los parámetros de KI y KD intactos. Y
La gráfica que obtuvimos es la que se muestra en la parte de abajo. Ahora, como podemos observar en la gráfica, aún varía bastante los valores. Un poco más abajo. Aún varían bastante los valores. Y tenemos que agregar ahora nuestra parte integral, que es el KI. Le asignamos un valor de 20, dejando nuestro parámetro de KP valor de 50. En esta parte del PID por control interactivo, nosotros es más a tanteo y error. Entonces, nosotros tenemos que proponer los valores y ver con cuáles se va a estabilizar nuestro sistema. Por eso es que empezaremos a jugar con los valores que vayamos encontrando. Como podemos ver, cuando ponemos 20 y 50, nuestra gráfica se empieza a hacer, nuestra oscilación se empieza a hacer un poco más corta, por lo que es necesario asignar un valor a la parte derivativa que encontrábamos en 0. Por lo que asignamos los valores de 50 a la parte proporcional, 20 a la parte derivativa y 10 a la 50 a la parte proporcional, 20 a la parte integral y 10 a la parte derivativa en ese respectivo orden. Y podemos ver que empieza a corregir un poco más el error, pero tenemos que aumentar los valores para que nuestro sistema alcance el control estable. Por lo que se propuso asignar 120 al parámetro proporcional, después 30 lo dejamos para el valor integral y 20 para el parámetro derivativo. Se estabiliza, pero aún no queda por completo, por lo que proponemos los siguientes valores: 150 a la parte proporcional, 20 a la parte integral y 10 se queda en la parte derivativa. Aún no se estabiliza, entonces tenemos que continuar hasta que llegamos a los valores correctos, donde podemos ver que nuestro sistema se ha estabilizado, y fue con el valor de 800 en la parte proporcional, 500 en la parte integral y 250 en la parte derivativa. Y así podemos ver, como sabemos en el control, no hay un proceso que sea o podamos controlar al 100%, pero sin en cambio con estos valores nuestro sistema se acercó bastante a lo que es una estabilidad. Ahora, la siguiente parte, que es el punto número 11, es la sincronización del PID como la hemos hecho, pero esta vez digamos que ya no vamos a proponer valores al tanteo, sino que lo vamos a hacer por el método de Ziegler y Nichols. Este método tenemos que calcular el valor de K, que es el valor que vamos a ir obteniendo para poder hacerlo de una manera más certera y no estar como en el anterior paso, en el parte integral, sino que nos iremos al dato seguro para poder, digamos, ya no estar tanteando los valores que va a obtener cada K. Para esto primero tenemos que determinar la función de transferencia, que nosotros ya habíamos terminado anteriormente. Ahora, vamos a conectar, ahora va a ser enlazo cerrado, es una retroalimentación. Lo que buscamos con esta retroalimentación es corregir el error que vaya saliendo. Por ejemplo, si nosotros metemos un valor como lo habíamos visto de 50, 20 y 10, el error es muy grande, y este lazo cerrado lo que nos va a permitir es capturar esa información, retroalimentar a la parte que va a ir dando las indicaciones y así poder estabilizar el sistema, que sería K sobre 1. Multiplicando K sobre 1 por nuestra ecuación de transferencia, obtenemos la ecuación de transferencia con la que vamos a trabajar, pero tenemos que darle la estabilidad de Rho, como lo había marcado mi compañera. Esto de la estabilidad de Rho nos sirvió para esta parte que es la estabilidad por Ziegler y Nichols. Tomando esos valores, ahora vamos a obtener de nuestra forma matricial el A0, A1 y B1. Los valores que se proponen se encuentran en esta parte que puede ver en su pantalla. Sustituyendo esos valores de B1, ahora sí podemos llegar al KE, que es el valor que va a tener nuestro error. Sustituyéndolo en nuestro MATLAB y simulándolo a 60 segundos, podemos observar que
el sistema se ha estabilizado ya sin estar buscando los parámetros, digamos que al azar, sino que este proceso lo que nos permite es ir a un dato seguro para poder sustituir en nuestros parámetros proporcional, integral y derivativo y así estabilizar el sistema de una manera más rápida con ayuda de este proceso matemático. Ahora se explicará el siguiente, que es determinar el sistema controlable. Así es, nuestro siguiente punto, el punto número 13, es determinar si nuestro sistema es controlable. Bueno, aquí lo representamos en espacios de estados, por eso es que tenemos las matrices. Y bueno, en la matriz nosotros lo que estamos haciendo ya es colocar los valores que anteriormente le habíamos mencionado, ya valores ya reales. Y pues vamos a aplicar lo que es la matriz de controlabilidad. Esta matriz está dada por B y por AB en un vector fila. Posteriormente lo que vamos a hacer es determinar a AB. ¿Le puedes bajar tantito, porfis? Ahí determinamos lo que es AB. En realidad es el producto de la matriz A y la matriz B. Y eso me va a dar lo que es un vector columna, como lo podemos observar. Ahora bien, vamos a reemplazar en la matriz de controlabilidad lo que vale B y lo que vale AB. Ya teniendo formada lo que es la matriz de controlabilidad, se va a determinar lo que es el rango. En este caso tenemos pues dos filas y ninguna de estas pues está completa de ceros. Por lo tanto, el rango es 2. Y pues determinamos que la dimensión del rango es igual a la dimensión de nuestra matriz. Por lo tanto, el sistema es controlable. Bájale tantito. Vamos al punto 15, el cual nos dice determinar si el sistema es observable. De la misma forma, tenemos lo que es la representación en espacio de estados. Hacemos lo mismo. En nuestra matriz sustituimos los valores reales que estamos utilizando y vamos a calcular la matriz, pero en este caso de la matriz de observabilidad, la cual está dada por C y por CA en un vector columna. Ahora bien, vamos a hacer el cálculo de CA y si se dan cuenta nos va a dar lo que es un vector fila. Posteriormente en la matriz de observabilidad vamos a sustituir lo que vale C, gracias, lo que vale C y lo que vale CA. Y vamos a obtener lo que es la matriz de observabilidad. Entonces ya vamos a poder determinar el rango. Hacemos lo mismo. Como no tenemos alguna fila que esté totalmente llena de ceros, entonces el rango de la matriz es 2. Siendo así, pues nos damos cuenta que la dimensión es igual al rango, por lo tanto, este sistema o nuestro sistema es observable. Y bueno, pues continuamos con los siguientes puntos a realizar de la práctica. En este caso, vamos a pasar al informe de resultados. Bueno, por el informe de resultados ya nos dice que esta práctica se encontraron el poder de analizar de manera correcta que se compararon estos tipos de sistemas de control, donde dependemos de cómo se está hecha su construcción, su análisis y las ecuaciones para explicar su comportamiento. Además, poder tener una mejora de los demás, una mejor explicación en los puntos del análisis matemático. Y para poder determinar el comportamiento de la salida que se quiere analizar. Posteriormente, se pudo obtener el resto de las ecuaciones que se demuestran en su comportamiento de la estabilidad y si se puede ser controlable, haciendo más completo el análisis de las ecuaciones diferenciales, sacándolas inicialmente y la demostración de las funciones de estado y los polos y cero del sistema. Bueno, ahora pasamos a las conclusiones individuales de cada uno de los miembros del equipo. Empiezo con la mía. Bueno, dentro de mi conclusión personal, la realización de esta práctica
Lo que pudo realizar fue un análisis de un sistema de control hidráulico donde se controlaba la altura de un segundo tanque. Nosotros sabemos, o todo lo que nosotros realizamos durante el desarrollo de esta práctica fue un análisis para poder determinar las ecuaciones diferenciales, el comportamiento, el control, su salida, la obtención de polos y ceros, la generación de matrices de las variables de estado que posteriormente ayudaron, como se vio en la realización de la misma práctica, a poder sacar diferentes puntos como la estabilidad o la controlabilidad. Entonces, pues siento que dentro de la realización matemática, el análisis matemático y el análisis de control de lo que muestra esta práctica también dentro de las simulaciones del PID, pues creo que es una práctica que sí nos ayuda mucho a poder comprender lo mayor posible de lo que se vio durante el curso y poder llevarlo a, pues en la realidad, a cómo es que en muchas industrias, en muchas partes se controlan diferentes sistemas y pues necesitan un control relativamente confiable y se basan a varias cosas que nosotros estamos viendo. Entonces, pues se me hace una práctica completa y que nos favorece mucho. Ahora mi conclusión personal. Bueno, en especial este sistema es bastante complejo porque primero los procedimientos que nosotros realizábamos pues llevaban bastantes pasos y pudimos mm, engranar todo lo que se vio durante el semestre. Entonces, empezar desde los polos, las ecuaciones sociales o la ecuación de transferencia, que es de donde parte todo, y pudimos enlazar y darnos cuenta de que estos puntos son realmente importantes y vas arrastrando un punto tras otro para poder llegar a tu control estable. Y estos controles tienen grandes aplicaciones. Este también tiene aplicaciones en industrias como puede ser la de alimentos y otras para poder controlar. Una vez sabiendo cómo funcionan los sistemas de control, podemos controlar cualquier sistema una vez planteando las ecuaciones matemáticas como empezamos aquí. Entonces sí fue importante para la formación académica de los miembros del grupo, puesto que pudimos ver cómo es que funciona todo lo que se vio dentro de la unidad aplicado en un solo proyecto. Entonces, sí, importante para nuestra formación y el modelo y plantear los modelos matemáticos y ver cómo estos modelos permiten controlar de manera más rápida y estable los sistemas y ya no estar tanteando a los números, sino de una manera matemática cómo es que funcionan y cómo los podemos representar y controlar. Bueno, ahora es mi turno de decir la conclusión. Puedo opinar que para la elaboración de esta práctica, una de las principales bases que tuvimos y de gran ayuda fue el dibujo que hicimos previamente del sistema y su respectivo análisis, ya que estos nos pudieron ayudar a encontrar las diferentes ecuaciones diferenciales e incluso los resultados en cada uno de los puntos ya expuestos. Por otra parte, tenemos que destacar que con el apoyo del material que nos proporcionó de dinámica de sistemas y los conocimientos en clase, al igual que las fuentes de información que hicimos por nuestra cuenta, nos ayudaron a minimizar los errores y generar la elaboración de dicha práctica. También tenemos que tener en cuenta que lo que nos benefició o nos ayudó a reforzar nuestros conocimientos ante la materia, ya que tomamos en cuenta la implementación de valores reales en la industria, como lo mencionaba mi compañero, ya que se suelen presentar casos como estos. Gracias. Bueno, en mi conclusión puedo decir que nosotros elegimos eh, el sistema de dos tanques con interacción. El propósito pues era controlar el tanque 2, el cual pues se tuvo que hacer un análisis de respuesta del sistema. Nosotros encontramos lo que son las diferentes ecuaciones del sistema, posteriormente la función de transferencia, y bueno, que son bases principales para pues la elaboración de toda la práctica. Y bueno, pues yo en general puedo decir que esta práctica es muy completa, ya que pues nos incluye temas vistos
con anterioridad y temas vistos pues recientemente, ¿no? Como lo es el control y la observabilidad. Pues la elaboración de esta práctica nos ayudó mucho a reforzar todos los conocimientos que vimos en clase y más que nada nos ayudó a ponerlos en práctica, ya que pues nosotros implementamos o ocupamos en nuestra práctica valores reales o valores industriales, los cuales pues nos sirvieron mucho para poder comprender todos los temas. Por último, mi conclusión de esta práctica es, por lo general, que pude apreciar que tomamos un sistema de control de flujo de 2 tanques de agua para tener un análisis de sistema y encontrar cada punto, ya que igual se pudieron encontrar las ecuaciones diferenciales y la función de transferencia, lo cual fue analizar matemáticamente cómo poder establecer un sistema que no tenía control y implementar un modelo necesario para que el sistema tuviera un proceso matemático y preciso. Y bueno, de mi parte sería todo. Bueno, profe, esto sería todo lo que abarca en lo que es nuestra práctica en la realización de lo que fue nuestro sistema. Aquí cortamos el video y pues gracias por su atención y nos vemos en clase.